Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandro Lugos, represento a Fundación CEMAR, organizador de esta Expo Uni Virtual 2020. Vamos a dar comienzo al panel de comunicación y diseño. Nos acompañan hoy Beatriz Sauret, representante de la Universidad de San Andrés, Ariana Gómez, representante de la Universidad Argentina de la Empresa, Alejandro Di Giacomo, representante de la Universidad de Palermo, Ignacio Trocero, representante de la Universidad Austral, y Jorge Gaito, representante de la Universidad de Palermo, que en breve se nos va a unir al panel, ¿sí? Chicos, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, Muy gracias. buenos días. Muy buenos días. Muy bien. Vamos a comenzar, si les parece, con el panel de comunicación y diseño con Beatriz. Así que el resto de los oradores va a estar en sala de espera hasta que sea su turno, ¿sí? Nos vemos luego, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Beatriz, muy buen día nuevamente. Espero estés muy bien y gracias por acompañarnos, ¿sí? Gracias a vos, Alejandro. Bueno, les comento, Beatriz es diseñadora industrial por FADU UBA. Durante 14 años impulsó temáticas vinculadas a la innovación productiva y el diseño como política de Estado. Durante 4 años fue directora de gestión de diseño e innovación productiva, Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Le damos la bienvenida, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, yo tenía la intención de contar hoy por qué diseño hoy, qué cambió, si cambió algo, si es momento de pensar el diseño de forma diferente. Y desde nuestra postura y desde nuestras investigaciones estamos convencidos que sí, que el diseño se transformó, que el diseño no es lo que era, y por eso también pensamos un diseño diferente, un diseño que aporta valor, que aporta un propósito distinto y que sobre todo tiene la intención de transformar el entorno en el que vivimos, de transformarlo positivamente, con impactos vinculados al ambiente y a la sociedad que sean relevantes y que sobre todo sean positivos. Y por eso pensamos un diseño muy innovador, un diseño que no tiene apellido, un diseño que es diseño punto, un diseño que es transversal y un diseño que hoy es más relevante que nunca, porque el mundo cambió, las organizaciones cambiaron, la forma de consumir se transformó, hoy más que nunca en este nuevo escenario que estamos viviendo. Y en ese contexto creemos que pensar en la disciplina del diseño con habilidades que están vinculadas con la flexibilidad, la creatividad, el pensamiento crítico, son habilidades que esta nueva revolución o la cuarta revolución industrial, que las tecnologías no van a poder suplir y que van a ser más relevantes que nunca para pensar este mundo distinto y para pensarlo con este impacto positivo distinto. Cuando a mí me tocó estudiar y me tocó insertarme en el mundo laboral, el diseño era algo a elección, era algo que podíamos decidir que no se usaba. Las organizaciones decidían si querían o no querían pensar sus productos, servicios o experiencias vinculados con la disciplina del diseño. Copiaban o buscaban referentes que eran el norte a seguir. Luego empezamos a ver que la industria empieza a adoptar, o las organizaciones en torno al general empiezan a adoptar a las disciplinas vinculadas con la innovación y el diseño, pero lo ponen al final de su cadena de valor o de su cadena productiva. Es la decisión final, el pegar el sticker en el lugarcito que podíamos poner una marca, o decidir el color, si iba a ser rojo o negro, pero no había mucho más espacio para pensar un impacto positivo que ese entorno de decisiones. Luego el diseño empezó a pensarse más en línea de producción y empezó a ser más relevante, a tomar más decisiones. Pero todavía esa camiseta es una camiseta pequeña para pensar esta transformación del mundo del que estamos hablando. Y entonces el diseño, ya podemos decir en estos últimos tiempos, tiene otras expectativas, tiene otro trayecto y busca otro tipo de espacios en la toma de decisiones. Y es un diseño que es capaz de unir puntos. Es un diseño que con un pensamiento crítico, que con habilidades de creatividad y flexibilidad y sobre todo
transversal en las organizaciones, sean públicas, privadas, culturales, académicas, puede generar transformaciones disruptivas, inéditas, por pensar las cosas de manera diferente, por unir los puntos de manera diferente. Y ese es el diseño que entendemos relevante. Y ese es el diseño que da competencias a un profesional futuro para transformar este mundo en el que vivimos, para pensar impactos positivos y sobre todo entendiendo que estas habilidades son las que van a ser más relevantes. Y ahí este diseño transversal que se vincula con, o que se vincula, que se conecta con la ciencia, con el arte, con la tecnología, con diferentes disciplinas, es un diseño que se piensa transversal y que se piensa de manera innovadora. Y ahí, bueno, desde la Universidad de San Andrés se pensó esta carrera de diseño sin apellido en 2018, donde este profesional futuro que imaginamos en ese momento y que el año que viene va a tener su primer camada de egresados, tiene espacios relevantes en el mercado laboral vinculado con la toma de decisiones, vinculado con el ADN de las empresas, vinculado con el liderazgo de equipos, que justamente se piensen en términos transversales, ya no solo en la comunicación de una empresa únicamente, ya no solo únicamente en el diseño o la fabricación de un producto, o ya no solo en línea de producción o en un aspecto ornamental o decorativo, sino que se piense como cuál va a ser el propósito de esta organización, cómo va a impactar en el mundo y cómo podemos unir los puntos favorables de esta organización para poder lograr esa innovación disruptiva. Y en este sentido no es solo unir los puntos vinculados a los actores externos, a esta empresa, sector público, sector privado, sino también unir los puntos internos. ¿Qué nos puede dar o qué puede estar pensando, cómo podemos unir los recursos humanos de nuestra empresa con el sector comercial, con el sector de logística, con nuestros consumidores que nos dan información que nos pueden permitir mejorar nuestros productos, servicios o experiencias? Y ahí el diseño, de nuevo, con una mirada creativa, con una mirada de unir puntos y trasladar esa información para poder hacer de esa información dato relevante para la toma de decisiones, marca la diferencia. Yo me formé a ser cercano durante el 2000, 90 y 2000. Me formé como diseñadora industrial en la Universidad de Buenos Aires y me formé en diseño industrial. Después, durante 15 años, trabajé en política pública, en el ministerio que fue de Economía, de Industria, de Producción, fue cambiando de nombres. Y les puedo decir que al principio no entendía mucho cuál era mi rol en el Estado, en un Estado nacional, en un Estado de gobierno. Cuando entré al gobierno nacional, entré pensando o entré con un propósito de diseñar exposiciones. Y luego entendí que mis habilidades podían permitir entender qué era relevante o cómo podía el diseño transformar el entramado productivo nacional. Y cuando pude pensar o cuando pude transformar o vincular este pensamiento proyectual, este design thinking dentro de la política pública y construir herramientas que fueran útiles para las empresas, que fueran relevantes y que sobre todo podríamos pensar que a través de la innovación y el diseño, los productos, servicios y experiencias que proponen las empresas con las cuales yo trabajaba en ese momento, podrían transformarse para ser realmente relevantes para sus usuarios finales. Y que esto, por supuesto, mejoraba el impacto en términos de su negocio, mejoraba el impacto en términos de la sociedad y mejoraba el impacto en términos del ambiente. Si esto tenía justamente un círculo virtuoso, una espiral virtuosa. Entonces, ¿qué entiendo que es el diseño hoy? Entiendo que el diseño hoy es una fuente de transformación, es un impacto positivo que puede transformar el entorno en el que vivimos, que puede transformarlo positivamente y que ahí estarán los nuevos profesionales pensando esas transformaciones, porque ¿por qué conformarnos con una ciudad que no funciona? ¿Por qué conformarnos con un producto que no nos satisface? ¿Por qué conformarnos con experiencias que no son las adecuadas? ¿Por qué le estamos brindando experiencias, servicios o productos a nuestros usuarios que no son satisfactorios y que ni siquiera los estamos midiendo? Y ahí el diseño, de nuevo, puede estar trabajando en torno a transformar este entorno, mejorar los productos, servicios y experiencias
Y ahí estos futuros diseñadores liderarán esos procesos de cambio vinculados con las tecnologías nuevas, vinculados con sistemas de pensamiento crítico, de flexibilidad y sobre todo vinculados con un fuerte propósito de transformar el mundo con un impacto positivo en lo ambiental y en lo social. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a seguir con Ariana, que le damos la bienvenida. Ariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muchas gracias. Muy bien, un placer que formes parte del panel. Ariana, como les comentaba, es representante de la Universidad Argentina de la Empresa. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por UADE. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Comunicación de la universidad. Le damos la bienvenida, mucha suerte. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por esta invitación. Como decía recién Alejandro, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de UADE y además actualmente trabajo en la Facultad de Comunicación de la universidad. Y hoy les quiero hablar de lo que hace un profesional de una de las carreras de comunicación que tenemos en UADE, que es la carrera en Comunicación Digital e Interactiva, la licenciatura. Bueno, todas las carreras de comunicación buscan formar profesionales que sean capaces de crear y distribuir contenidos en distintos formatos, en distintas plataformas, para distintos medios y organizaciones. Pero puntualmente un comunicador digital lo que hace es trabajar con mensajes en plataformas digitales, ¿sí? Y para que se den una idea de qué puede hacer específicamente un profesional de la comunicación digital interactiva, les voy a nombrar algunos conceptos clave que seguramente ustedes habrán escuchado mucho, como lo son redes sociales, periodismo digital, asuntos públicos, comunicación corporativa, campañas electorales, nuevos portales, nuevos medios y formatos. Y estas son algunas de las áreas o disciplinas en las que van a poder desarrollarse profesionalmente como comunicadores digitales. Pero ahora voy a ir ahondando un poco más en este asunto, pero no quiero dejar de mencionar que actualmente todas las empresas, ya sea medios de comunicación, empresas informativas, organismos gubernamentales, organismos públicos, empresas privadas, incluso influencers o personalidades famosas, buscan profesionales de la comunicación que tengan una visión global y digital y que sean capaces de analizar la sociedad de redes en la que vivimos actualmente y que tengan también la habilidad de producir, diseñar, crear, comunicar, programar contenidos con distintas finalidades y de distintos tipos para diferentes formatos. Entonces, esto es lo que hace un comunicador del presente, que está adaptado a esta sociedad en la que vivimos actualmente, de nuevas narrativas, de nuevas tecnologías, de nuevos medios de comunicación y de nuevas plataformas. En concreto, como un graduado de comunicación digital interactiva, lo que van a hacer ustedes son comunicar contenidos, administrar conversación, contar historias y crear distintos tipos de contenido para y sobre el mundo de las plataformas. Y cuando yo les digo plataformas, seguramente ustedes piensan en las redes sociales más conocidas, como son, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, bueno, ahora TikTok también, que está en auge, Google, pero la realidad es que hay otras plataformas como por ejemplo Uber, Airbnb, Zoom o Netflix, que seguramente les suenan un montón, y son espacios en los que también se pueden desarrollar como comunicadores digitales, produciendo contenido y armando estrategias de comunicación. Así que como ven, las posibilidades son muy amplias, hay mucha variedad de espacios y lugares diferentes para desempeñarse. Bueno, y yo les decía que estos son los comunicadores del presente, los que están inmersos en el contexto de la comunicación digital. Y otro aspecto que tampoco quería dejar de mencionar
es que actualmente en el mercado laboral de la comunicación hay una demanda de formación específica en contenidos digitales, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con periodismo de datos, ciencia de datos, programación, diseño de experiencia de usuario, nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y ustedes como comunicadores digitales y como comunicadores especialistas en la comunicación digital e interactiva, tienen esta formación en lenguajes de programación y por ahí ustedes me dicen, ¿por qué un comunicador o un periodista, por ejemplo, o alguien que crea contenido, tiene que saber de programación cuando es algo estrictamente informático, que parece muy alejado de lo que es contar historias y de lo que es una ciencia social como la comunicación, ¿no es cierto? Pero la realidad es que, como les decía, hoy en día se espera que los profesionales de la comunicación se puedan desarrollar también en estos ámbitos, porque ustedes se imaginan el día de mañana trabajando, por ejemplo, en una empresa creando contenido y necesitan pedir una pieza específica o desarrollar un sitio web y tienen que ponerse en contacto con un programador e indicarle qué tipo de contenido quieren para su pieza, para su estrategia de comunicación. Lo ideal es que sepan de qué están hablando, que puedan tener términos vinculados al mundo de la programación y el coding, y esto les va a permitir una comunicación más fluida, por ejemplo, con el programador, y por qué no también el día de mañana poder desarrollar su propio proyecto en el que tengan que, por ejemplo, desarrollar un sitio y puedan aplicar todos estos contenidos relacionados con lenguajes de programación, como por ejemplo Python, que es uno de los más usados hoy en día. Obviamente también como comunicador digital pueden abocarse a otras áreas más relacionadas con la comunicación un poco más tradicional, si se quiere, por ejemplo, la investigación periodística, los asuntos públicos, como les contaba hace un rato, asesores de comunicación, pero siempre con este enfoque digital de nuevas plataformas y nuevos medios. Y para que tengan también una idea más concreta de qué son las piezas o qué es lo que produce, qué contenido crea un profesional de la comunicación digital e interactiva, quiero hacer referencia a algunos conceptos claves de esta época, de la época que estamos viviendo ahora, actualmente 2020 y con proyección al futuro. Bueno, algunos son conceptos que seguramente escuchan todos los días, por ejemplo, me imagino que les suenan los hilos de Twitter, memes en redes sociales, historias en Instagram. Bueno, ya se volvieron un poco parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? Me imagino uno como usuario de redes sociales, los ve o los crea todo el tiempo. Pero cada vez más las empresas, las marcas, las compañías, del tipo que sean, empiezan a usar estas herramientas para comunicar y para darse a conocer ante su público, obviamente con cada una con sus fines específicos, y es por eso que como comunicadores digitales pueden trabajar en estas narrativas digitales, como estos ejemplos que mencioné recién, los hilos, los memes, las historias y todas las herramientas que ofrecen las redes sociales. También trabajarán con narrativas audiovisuales, es decir, todo lo que tiene que ver con la producción y generación de videos, narrativas transmedia, es decir, la exploración en la producción de contenidos interactivos y transmedia, esto de contar historias con diferentes formatos y a través de distintos soportes combinados entre sí. Bueno, los elementos de programación que les mencionaba hace un rato, también por qué un comunicador los tiene que tener, esto que les decía de comprender la importancia de tener conocimientos en estas áreas, que cada vez es más necesario. El periodismo de datos, es decir, manejar grandes volúmenes de información. La Big Data es un área que actualmente se está aplicando a todos los ámbitos, pero en la comunicación o en el periodismo especialmente, porque si ustedes se ponen a pensar, hasta hace un tiempo era el periodista o el comunicador el que tenía que ir a buscar la información, y actualmente es al revés. Hay tanta información, tantos datos, que pareciera que los datos vienen a nosotros. Bueno, la Big Data es esto de poder procesar esa gran cantidad de datos, saber cómo manejarla, saber administrarla y sacar de eso una pieza de comunicación, poder transmitirlo y comunicarlo,
lo que les contaba también antes de experiencia y desarrollo de usuario, es decir, la creación de pantallas e interfaces, y también todo lo que tiene que ver con psicología de las redes sociales, microeconomía de las redes sociales, macroeconomía, geopolítica de las redes, para que a la hora de desempeñarse en cualquier ámbito tengan la posibilidad de tener una reflexión y un análisis de lo que estamos viviendo actualmente, de los cambios en la comunicación. Como ven, hay muchas posibilidades en el mundo de los medios que se abren cuando parece que por ahí el diario papel está quedando obsoleto. Es infinita la cantidad de otras opciones que se abren para los comunicadores de la actualidad. Es por eso que si les apasiona trabajar con nuevas narrativas, nuevos formatos, nuevos medios y con mensajes en plataformas digitales, la formación en comunicación digital e interactiva es un camino a seguir para poder desempeñarse en todos estos ámbitos y aplicarlos en su futuro profesional. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y por el espacio. Ariana, muchas gracias a vos por el tiempo y por la predisposición, ¿sí? Vas a sala de espera y nos vemos luego Dale, para la nos etapa de vemos. preguntas, dale. Muchas gracias. Eso. Alejandro, ¿cómo le va? Un placer. Gracias por sumarse al panel. No, gracias a ustedes, es un placer estar acá. Muy bien, como les comentaba antes, chicos, Alejandro pertenece, den un segundo, por favor, que quiero cambiar. Aquí está, perfecto. Alejandro pertenece a la Universidad de Palermo, es representante de la Universidad de Palermo, es coordinador de periodismo y periodismo deportivo en la universidad. Actualmente se desempeña como secretario de redacción de la agencia italiana ANSA en el servicio en español. Además, es presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la Argentina. Le damos la bienvenida. Mucha suerte, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, me quería tomar, antes de pasar a hablar un poco de periodismo deportivo, de periodismo en general, un tema en el que ustedes están críticamente enredados ahora, que es la elección de una carrera, la vocación, ¿no? Que los adultos a veces los cargamos a ustedes, los adolescentes, de una tremenda presión a la hora de tomar lo que yo considero es la primera gran decisión que toma un adolescente, qué carrera va a seguir. Hasta este momento en el secundario no hubo grandes decisiones, otros tomaban decisiones por ustedes, pero ahora viene la gran decisión, ¿no? De elegir qué voy a hacer de mi vida en los próximos años, de mi vida profesional, y eso evidentemente es una circunstancia crítica para el estudiante. Es imposible que ustedes pasen y atraviesen esa etapa sin temor, sin nerviosismo, sin dolor de panza, si quieren. Es verdaderamente así, compleja, y a veces tiene unas contramarchas, idas y vueltas. Puede uno iniciar un camino y después andar por sobre sus pasos y retomar otros. Es un proceso que los adultos a veces no vemos como normal, pero que deberíamos los adultos relajarnos un poco y permitir que ustedes avancen con cierta prudencia, con cierto temor incluso, porque evidentemente es la primera gran decisión y no es que viene una hada madrina un día y te dice lo que vas a hacer como profesional. Es un proceso, por eso estos ámbitos son fantásticos, porque les brindan a ustedes mucha información sobre carreras, sobre perspectivas, sobre ámbitos de estudio. Y les voy a decir un principio básico del periodismo: a más información, menos posibilidad de error. Lo que no quiere decir que no nos equivoquemos, pero vamos bajando el rango de posibilidad de equivocarnos. Al elegir una carrera que es una responsabilidad alta, también más información es factible que reduzca la posibilidad de error. Así que bienvenidos a estos espacios. Pero bueno, pasemos a lo nuestro, que es el periodismo deportivo, ¿no? Es una situación de privilegio ser periodista, simplemente porque el periodista está en los lugares donde la gente común no suele estar. Estamos en un entrenamiento del Barcelona, en la trastienda de la preparación de una final de Copa Libertadores, en el entrenamiento de un tenista que va a jugar la final de Wimbledon, en el diálogo con su entrenador, lugares donde la gente común no está. En esos lugares suele estar el periodista.
lo cual le da una posición de privilegio. Y como se decía recién en otro de los paneles, simplemente se trata de contar historias. Simplemente parece ser algo simple, sencillo, y es bastante más complejo de lo que uno cree. El deporte tiene una fascinación especial, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes les gusta el deporte y esto les hace pensar que podrían sentirse muy cómodos ejerciendo el periodismo deportivo, lo cual es cierto. El deporte tiene una fascinación y en los últimos tiempos más audiovisual que nunca, pero está muy lejos de ser una cosa sencilla y que pueda interpretarse en algo como una charla de café. Hacer periodismo deportivo verdaderamente a veces uno lo confunde y tiene los ejemplos de los medios de comunicación que a veces dan ejemplos de mala praxis. Nosotros tenemos un lema en la Universidad de Palermo, en la carrera de periodismo, que es, creo que elocuente, es no todo lo que está en los medios está bien, porque el alumno llega con conductas imitativas de lo que ven los medios y muchas veces los medios cometen torpezas y equivocaciones muy grandes que llevan a la confusión. Hay algo en la Argentina muy característico de estos tiempos que desde los ámbitos académicos tratamos de combatir, que es la subestimación del conocimiento. El conocimiento es algo grandioso, es básico para el crecimiento de las sociedades y las naciones, y a veces queda relegado a un rol que no merece, que merecería tener un espacio de privilegio. En el periodismo deportivo, con las generales de la sociedad, también ocurre eso y pareciera ser que hacer periodismo deportivo es simplemente hablar de un gol, hablar de una posición adelantada, de un tie-break, entender táctica y estrategia, y verdaderamente es algo bastante más complejo, por lo cual requiere una formación mucho más profunda de la que uno imagina. Piensen ustedes. Hemos tenido, por ejemplo, en Latinoamérica, por traer un ejemplo cercano, 3 presidentes en los últimos tiempos estrechamente ligados al deporte y que han hecho su formación política desde el deporte. Mauricio Macri, Abdo Benítez en Paraguay, Sebastián Piñera en Chile, son presidentes que construyeron, podríamos decir así, su trampolín hacia la política desde clubes de fútbol, ¿no? El caso de Macri es muy conocido en la Argentina a partir de Boca Juniors y haciendo una buena gestión, él llegó a ser presidente de Argentina siguiendo algunos pasos intermedios como ser alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto ocurre en el mundo. En la Rusia de Vladimir Putin, el presidente ruso también apela al deporte, a acontecimientos deportivos como las Olimpiadas, como mundiales de fútbol, que representan una vidriera universal. Imagínense un periodista que sea desconocedor de estos fenómenos que atraviesan inevitablemente al deporte. ¿Y qué fenómenos lo atraviesan? La política, la geopolítica internacional, la economía, los negocios, la corrupción, el lavado de dinero, todo eso también está metido en el mundo del deporte. Es decir, ser periodista deportivo hoy adquiere una complejidad que requiere conocimiento, requiere profundidad, requiere saber académico. Pero si a esa complejidad que tiene el deporte le agregamos otros fenómenos, recién escuchábamos un panel muy interesante hablando de las tecnologías y entremezclándose las nuevas tecnologías de la comunicación en los quehaceres sociales, vemos que el periodismo también ha tenido una evolución tremenda con las nuevas tecnologías, el periodismo deportivo. El deporte ha evolucionado tremendamente en los últimos tiempos a partir de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de transmisiones deportivas por streaming ya. El streaming tiene un Netflix del deporte, ya está desarrollado en el mundo y está avanzando. Un jugador de fútbol mandando un Twitter puede hacer despedir a un entrenador y esas cosas ocurren. O un escándalo de doping puede salir a la luz por una investigación que aparece en un periódico virtual en cualquier lugar del planeta. Esta complejidad de comunicación, estas variables que se cruzan en el mundo del deporte nos están dando una señal muy clara
para aquellos que queremos ejercer el periodismo deportivo. Es necesario comprender el fenómeno, entendernos, sumergirnos profundamente en el pasado para entender el presente y entender que el deporte también es producto de manipulaciones. Lo fue en el pasado. Mussolini manejó un mundial de fútbol, Hitler manejó unos Juegos Olímpicos, la dictadura argentina manejó un mundial de fútbol, y esas vinculaciones entre deporte y política siguen estando presentes cada vez de modo más sofisticado. Ustedes son encima la generación del cambio. El mundo no vivió nunca una situación como la que estamos viviendo de pandemia, por ejemplo, y las nuevas tecnologías de la comunicación revolucionan día a día el modo de hacer periodismo y el modo incluso de hacer deporte. Fíjense ustedes, tenemos transmisiones deportivas con gente dibujada en los estadios vacíos. La televisión coloca imágenes de personas en las gradas porque las gradas están vacías y utiliza el audio de la PlayStation, lo que está haciendo la Liga Española, para que haya sonido ambiente. Es decir, no es un partido de fútbol virtual, Barcelona-Real Madrid, por ejemplo, hoy, pero se le parece bastante, ¿no? Porque tiene algunos roces de tecnologías complejos que transforman lo que es la puesta en escena del espectáculo deportivo. Toda esta complejidad nos lleva a una sola conclusión. No es sencillo ser periodista deportivo hoy, requiere conocimiento, requiere profundidad, y yo los invito a ensalzar, a darle el lugar que se merece el conocimiento dentro de un proceso de formación profesional. Así que bueno, no queda otra cosa que eliminar las malas praxis de los ámbitos profesionales y sumergirse en un proceso de profundización y de conocimiento. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias a usted por el tiempo y por las palabras. También lo invito a que, bueno, nos sumemos luego para la etapa de preguntas, ¿sí? Que ya estoy viendo que hay algunas. Así que, Bueno. Alejandro, nos vemos más tarde, ¿sí? Hasta luego. Muy bien. Ignacio, un placer, ¿cómo estás? Igualmente, ¿cómo estás vos, Alejandro? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Chicos, Una como les pregunta, ¿cuánta comenté, gente hay sí, por favor. conectada? ¿Cuánta gente? Mira, tuvimos el pico máximo de 327 personas, así Bueno, que es un muy buen número. Gracias a los chicos por estar del otro lado también, así que cero presión, Ignacio. nada para nada. Va a estar bien. Perfecto, perfecto, genial. Bueno, como les comentaba anteriormente, Ignacio es representante de la Universidad Austral. Es licenciado en Comunicación Social y trabaja en Comunicación Interna, producción de contenidos audiovisuales y experiencia de usuario. Le damos la bienvenida, mucha suerte. Buenos días, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Bueno, hoy es un día muy especial para mí. Tengo 10 minutos y voy a jugar un poco con el número 10. Mientras hacía esta charla pensaba, ¿cuándo fue que me recibí? Y dije, loco, yo me recibí en el 2010. Entonces yo ya llevo 10 años ejerciendo la carrera como comunicador. Tengo un par de 10 en mi carrera, pero lo fui aprendiendo a los golpes. Al principio me iba medio mal, después ahí, fui aprendiendo a estudiar, me fue bien y fui cultivando un par de 10 que lo tengo acá guardaditos en el corazón. Y quiero aprovechar esta charla para dar 10 consejos. 10 consejos que a mí me sirvieron mucho en mi experiencia como comunicador, tanto para elegir la carrera como también para aplicar la carrera en mi vida y en otras marcas, ONGs y personas para las cuales ayudé a través de la comunicación social. La comunicación, chicos y chicas, es para personas que quieren ser ambidiestras, que saben jugar con la mano derecha y con la mano izquierda, que saben patear un penal también con la izquierda y con la derecha, o sea, una pulga, una Messi se podría decir. Una persona que justamente sabe hacer muchas cosas, que le gusta sacar fotos, le gusta filmar videos, le gusta escribir, tiene habilidad o justamente puede practicarla, tiene habilidad para hablar en público, persuadir a esas personas, que pueden manifestar un mensaje a través de muchos medios, diseño gráfico, y ahora hace un ratito Ariana habló justamente también las experiencias de usuario, otras plataformas fuera de las redes sociales. ¿Cómo podés comunicarte en entornos digitales, ya sea aplicaciones, ya sea un posteo en internet, un blog? ¿Cómo vos vas a comunicarte a través de entornos digitales? Porque ¿cuál es la realidad? Cada vez la comunicación es súper personalizada.
y cada persona es un mundo. Cada persona tiene gustos distintos, entonces vos tenés que ser capaz de llegar a esa persona, a su bolsillo, o al momento en el cual necesita esa información. Y esa información puede cambiarle la vida, ayudarle, ya sea para comprar un producto o justamente, ¿qué me pongo hoy si va a llover justamente? O, y hablemos de periodismo, justamente la importancia del periodismo. La buena información es poder, porque con la información vos podés tomar mejores decisiones. Y la gente en un mundo lleno de contenidos necesita información de calidad para sus vidas. Entonces necesitamos que seamos cada vez más ambidiestros, aprendamos a hacer muchas cosas para poder aplicarla en un mundo que necesita muchas cosas. El segundo consejo, aprendan de lo general, pero también sean expertos en lo particular. Yo pertenezco a una carrera generalista y me dio muchos abanicos de posibilidades de acción. Me pasaba mucho que en la carrera, mientras estudiábamos, al principio era por ahí, empezaba un poco de teoría y algunos aprendieron a escribir perfectamente. Otro, bueno, le costó un poco al principio, no lo voy a negar, uno fui yo. Luego de eso empezaron materias más prácticas. Ahí empezamos a filmar, a sacar fotos, a editar videos, a hacer presentaciones en público. Y ahí por ahí las personas que le iba muy bien en lo teórico, por ahí en lo práctico empezaron ahí a trastabillar y entraron los otros, ahí los del fondo. Y empezamos ahí a explorar otras habilidades que salían un poco de los libros. Y después pasó algo mágico, se unió la teoría con la práctica. Las personas que sabían muy bien escribir encontraron a alguien que sabía muy bien diseñar y a su vez encontraron a una persona que sabía sacar una buena foto para después juntar y hacer un excelente diseño o una página web en este caso. O hay que hacer un documental y entrevistar a alguien. Bueno, ¿qué preguntas les hacemos? ¿Con qué cámara lo filmamos? ¿Cómo lo iluminamos? ¿Cómo lo editamos esto? Filmamos una cosa que dura 10 minutos y tiene que durar 1. Y ahí tenés que editarlo y que encima garpe y que sea compartible en cualquier red que se te ocurra. O decir, yo grabo un video de 10 minutos, bueno, ¿qué puedo hacer con este video de 10 minutos? Puedo hacer un podcast, puedo hacer una infografía, puedo hacer un carrusel ahí de Instagram que va pasando en 10, puedo hacer un formato de 5 historias de Instagram también, en Stories, puedo hacer un hilo de Twitter. Entonces, lo que pasó a ser de una cosa audiovisual, video y audio, pasó a ser solamente audio, un podcast o un diseño gráfico que vincula tipografía, color, texto, una foto, y en función de qué, del tipo de lugar donde vas a publicar ese contenido. Entonces, sean expertos, anímense a aprender lo general para luego descubrirse a uno mismo en qué uno es lo mejor y otorgarlo eso a tu grupo de amigos. Un consejo práctico, creen sus metas, no dejen que otros les digan qué tienen que hacer. Ustedes son los jóvenes, yo ya estoy medio viejo, ya 36 pirulos. Vayan ustedes y hagan realmente lo que les apasiona. No esperen que venga un profesor o una persona y les diga, vos tenés que hacer esto. Voy a hacer un ejemplo futbolístico. Yo sé que estamos en época de coronavirus, yo soy de River, me gusta el fútbol, pero yo, por ejemplo, cuando me gusta, no sé, le digo a un alumno, ¿vos te gusta el periodismo deportivo? Excelente. ¿Por qué no haces un video, una foto, un diseño gráfico o un blog de tu propio equipo de fútbol, por ejemplo? ¿Qué estás esperando? ¿Te gusta River? Yo soy de River. ¿Qué estás esperando? Venga Gallardo y te diga, andá y hacé algo para River. Falta mucho para eso. ¿Qué va a necesitar Gallardo o el director técnico del futuro o cualquier marca ONG del futuro? Que vos seas original, que tengas una voz propia, que te hayas animado a hacer algo distinto a lo que vivías todos los días, que seas una persona creativa. Y para ser creativo hay que practicar, hay que golpearse, volver a rediseñar, iterar todo el tiempo. Manténganse actualizados, hay que mantenerse actualizados, hay una bocha de contenidos, pero también el mantenerse actualizados no significa solamente leer el diario, significa también abrir los horizontes. Hace un ratito hablaban de Netflix, por ejemplo, hablábamos de las redes sociales, hablaban de TikTok, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo nuevo hoy? ¿Qué es lo distinto hoy? ¿Qué está haciendo esta marca, ONG, persona o red social distinto a todo el resto de las diferencias? Ahora que están en sus casas, que por ahí están gastando esta plataforma de internet de cine, Netflix en este caso, ¿por qué no mirar otro tipo de contenido? Salgan de Disney, vayan a Japón, salgan de Estados Unidos, vayan a Europa, vean cine argentino, vean cosas distintas, agarren libros, lean Sábato, lean Borges, lean Cervantes, lean otros autores,
emprendan a mirar las diferentes culturas, cómo hacen las distintas culturas para comunicarse y a qué le dan valor esas distintas culturas. Conozcan a sus públicos. Este consejo es clave y es difícil justamente. Lo que a uno le gusta no significa que le guste a todos. Vos podés tener una familia, son 4, los 4 son totalmente distintos. Tus amigos son totalmente distintos. Uno piensa que cuando manda algo a internet, listo, ya está, va a pegar a todo el mundo. Mentira. A algunos le va a gustar, a otros no le va a gustar para nada. Entonces, sean estratégicos, comuniquen directamente a esa persona que vos conocés, como conocés a tu novia, a tu novio, a tu madre, conocer realmente al usuario y darle algo que realmente necesita, que le puede cambiar la vida. Junta a tu equipo. Rodeate de gente creativa. ¿Tenés un amigo que sabe sacar fotos? Súbalo a eso. ¿Tenés alguien que te gusta filmar? ¿Tenés alguien que le gusta escribir? Júntense y hagan cosas distintas. Agarren una pasión y llévenla a cabo. Ustedes juntos pueden hacer algo genial. Yo siempre uso el ejemplo, por ejemplo, de las bandas de rock. Se juntan durante la semana por pasión por la música. Uno toca el bajo, otro la batería, otro la guitarra, otro le gusta cantar. Y empezaron practicando y después, pum, la pegaron por ahí en un bar y dieron para adelante y tienen un grupo de fanáticos que les gusta ese contenido que hacen, ese contenido musical. A la gente que le gusta el cine, salgan a filmar. Tienen un celular, ya está, ya pueden filmar, ya pueden contar historias. Antes había que crear las máquinas para poder filmar justamente. Necesitaban ingenieros para crear una máquina que pudiera moverse y pudiera capturar esa imagen y luego proyectarla. Ustedes ya tienen de sobra una herramienta para poder comunicar sus ideas, sus historias y lo que les apasiona. Entonces, no pierdan el tiempo, junten amigos y hagan algo distinto. El mundo quiere historias. El mundo frena por las historias. No le gusta al usuario que lo interrumpan con una publicidad que no le va a ayudar. Quieren historias fuertes. La semana pasada, no sé, se estrenó Dark, alta serie. Se frenó el mundo por Stranger Things. Se frena el mundo por un partido de fútbol importante. Son contenidos fuertes los que mueven a la gente, que detienen y lo hacen pensar. En un mundo de sobreabundancia de contenidos, necesitamos contenidos de calidad que nos ayuden justamente, no más del montón. La gente, los usuarios están allá acostumbrados a decir, esto no me sirve, muy rápidamente. Entonces, lo mismo para ustedes. Hagan contenidos que realmente cambien la vida del otro, no uno más del montón. Tienen que ser distintos, hay que diferenciarse. Sean investigadores activos. Esto es importante. Vos que consumís redes sociales, que está estudiado que vos consumís entre 3 a 4 horas diarias de estar en redes sociales haciendo este movimiento, bueno, animate a hacer un trabajo de investigar. ¿Te gusta, no sé, una marca de zapatillas? ¿Cómo se comunica esa marca de zapatillas? En TikTok, en Instagram, en Twitter y en su blog. Y ahora compararlo con otra marca de zapatillas. ¿Usa TikTok? ¿Usa Twitter? ¿Usa Facebook? ¿Qué hacen distintos? Y tener espíritu crítico para comparar. Y por último, valores. Esto es importante. Cada empresa, cada marca tiene un valor que lo distingue. Y cuando me refiero a valores no me refiero a una clase de religión. Me refiero a una visión del mundo concreta. Esa filosofía de vida, esa forma de ver el mundo es importante para vos. Vos, ¿qué te mueve a vos? ¿Qué le das valor en tu vida? Entonces, pregúntate, ¿esa marca le da el mismo valor a las cosas que vos das? Y ahí vas a decir, me gusta más esta marca. Yo me muero por trabajar en comunicación para esta marca, ONG o persona. Y por último, ya terminé los 10 consejos, solamente quiero decirles, investiguen mucho. La información es poder, hagan la mejor elección. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nacho, un placer escucharte, los chicos también. Así que, bueno, también te invito a que después de la última presentación que vamos a hacer ahora con Jorge, te sumes para las preguntas. Dale. Gracias. Nos vemos luego. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Alejandro y todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Muy tranquilo. Pasando esta cuarentena de la mejor Jorge. manera posible, trabajando mucho. Impecable, me alegro, Jorge. Bueno, a Jorge lo vamos a presentar, es representante de la Universidad de Palermo, es secretario académico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la universidad. Además, dirige su propio estudio, donde se ha especializado como diseñador, consultor y asesor en diseño, comunicación y ambientación. Le damos la bienvenida, mucha suerte, Jorge, nos vemos luego. Gracias, Alejandro, y gracias a todos.
En realidad, cuando me convocaron, yo pregunté qué sería interesante que les pueda transmitir y me dijeron, bueno, sería bueno avanzar sobre el tema del diseño gráfico, ¿no? Como carrera, como profesión. De hecho, soy diseñador gráfico. Y quiero contar un poco respecto de qué es el diseño gráfico, qué era, qué es y qué supongo que va a ser en el futuro. En primer lugar, quiero contarles un poco la historia de esto, es qué era el diseño gráfico. Si ustedes analizan un poco el título que aún se otorga en el sentido de diseño gráfico, es que aparece un poco sesgado y tal vez un tanto antiguo, en el sentido de pensar de que es solo gráfico, es decir, vinculado solamente a aquellas cuestiones que tenían que ver con el material impreso. Obviamente que esto ha cambiado enormemente. Cuando yo comencé, y ahora hago un poquito de storytelling, pero cuando yo comencé mi formación, y lo digo porque el expositor anterior habló de sus 10 años de profesión. Y cuando yo empecé estudiando arquitectura, porque además no había absolutamente nada parecido a la formación del diseño gráfico que a mí me interesaba y que yo ni siquiera sabía que existía. De manera tal que comencé a estudiar arquitectura y un buen día, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, y un buen día aparece la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Y no tuve más remedio que dejar mis estudios de arquitectura y pasarme al diseño gráfico. En el sentido de que en algún momento me plantearon mis padres, mis amigos, mi familia, ¿cómo vas a dejar arquitectura ahora y te vas a pasar a diseño gráfico? Y mi respuesta, en realidad, yo me la di a mí mismo y traté de transmitirla, y se las dejo ahora a ustedes porque me parece que eso marcó mi vida. Si yo hubiera seguido estudiando arquitectura, hoy sería un arquitecto y estoy seguro que sería un buen arquitecto. Pero más allá de eso, y dejando de lado estas cuestiones, es que probablemente hubiera sido un arquitecto, pero tal vez no hubiera sido feliz con la profesión que hubiera elegido. Y hoy me siento feliz en haber elegido la carrera de diseño gráfico. En ese tiempo y donde no había, y había muy pocos diseñadores gráficos. Ahora, en aquel término, cuando yo comencé con plumas y lápices y pinceles y demás, y trabajando a hoy, que les confieso, estoy hablando con ustedes y tengo 2 computadoras, una tablet y 2 teléfonos al lado mío, en realidad esto ha cambiado, pero yo tuve que cambiar también. Y yo me tuve que ajustar a las nuevas modalidades. A las nuevas modalidades de esto del siglo XXI, que pasaron 20 años desde que comenzó el siglo XXI y parece que hubieran pasado 1000. Pero, claro, estamos en un tiempo tan vertiginoso, tan rápido, tan veloz, que nos hace que nosotros tengamos que seguir. De todas maneras, yo les diría, sigan, pero mantengan la calma. Es decir, si yo tuviera que definir hoy el diseño gráfico como una profesión y una disciplina académica cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones visuales destinada a transmitir mensajes específicos a grupos sociales y con objetivos determinados, es como un tecnicismo. Es cierto, es toda una definición. Ahora, también me preguntaba yo por qué yo estoy en este panel, ¿sí? Y en este panel en el cual pasaron periodistas, comunicadores sociales, comunicadores digitales y diseñadores industriales, entonces uno dice, pero entonces, ¿qué es el diseño gráfico? Bueno, es que tal vez todo esto ha ido mutando y de alguna manera hoy entender el diseño gráfico de algún modo ha cambiado y la concepción ha cambiado. ¿Y qué ha cambiado? ¿Y qué necesita hoy? ¿Qué conocimientos disciplinares necesita un diseñador gráfico? Pues necesita saber de comunicaciones y necesita saber de tecnologías y necesita saber de negocios y fundamentalmente necesita ser una persona creativa, absolutamente creativa.
yo creo que el eje fundamentalmente de esta carrera, de estas y de muchas, pero me voy a centrar en esta, es la creatividad. Hay muchísima gente que, o tal vez ustedes como estudiantes, están pensando, me gustaría estudiar diseño gráfico, creo que me gusta, tal vez no lo saben, pero me gustaría un acercamiento al diseño gráfico, pero una de las cuestiones que muchas veces me plantearon, ¿no? Me gustaría estudiar diseño gráfico, pero la verdad que no sé dibujar. No puedo dibujar, soy muy malo dibujando. No tiene nada que ver. O sea, no depende de eso. La cuestión está basada en otro lugar y tiene que ver con la creatividad. Ahora, si ustedes me dicen, no, la verdad que yo no soy creativo, que además me gustaría saber cómo saben que no son creativos, pero les daría y les llevaría cierta tranquilidad. La creatividad se ejercita, la creatividad se aprende, la creatividad se desarrolla. Y es cierto que nosotros tratamos en todos los sentidos, como docentes, digo, como educadores en estos campos de diseño gráfico, de desarrollar esto, porque creemos que es el eje fundamental. El eje fundamental hoy en día de estas profesiones, ¿sí?, para que ustedes sean profesionales exitosos, y ahora me voy a referir a esto, es la creatividad. Entonces, lo que hay que hacer es ahondar en el tema de la creatividad y definitivamente meterse en eso, que es un mundo absolutamente maravilloso. Yo les preguntaría, o por lo menos me gustaría que cada uno de ustedes se preguntara, si a alguno le interesa el diseño gráfico, ¿qué lo movió o qué lo movilizó a pensar de que esa sería la profesión de su futuro, ¿no? ¿Por qué diseño? ¿Por qué diseño gráfico? ¿Hay alguna influencia familiar? ¿Hay alguien en la familia que les diga, estudiar diseño, con esto vas a ser un profesional exitoso? Yo estoy seguro que no. Es más, ni siquiera lo podría asegurar esto, de que van a ser exitosos. Ahora, me parece que deberían pensar ustedes en algún momento en qué es lo que los está movilizando. Yo creo que si alguien se está acercando a este campo del diseño, por lo menos con una intención futura de comenzar a estudiar, es empezar a pensar, y yo se los digo ahora, yo creo que no busquen demasiado adentro, porque seguramente lo que les está pasando es que ustedes, los que les interesa esto, son personas y son jóvenes sensibles. Ustedes dirán, ¿sensibles a qué? No es que estén llorando por cada cosa y se rían a lo loco, pero sensibles a la estética, a los colores, a la forma, al arte, a la comunicación, a toda esa cosa que uno tiene adentro y que no sabe de dónde vino y por qué está allí. Pero lo cierto es que está instalada y eso es suficiente. Por otro lado, siempre hay que pensar en lo siguiente: ¿y si elijo esta carrera y me equivoco? ¿Y si pensé que era esta pero no era? Chicos, no pasa nada. Si se equivocan, no va a pasar absolutamente nada, no se van a enfermar, no los van a internar, no les van a amputar nada, no pasa nada. Y si uno no se equivoca a los 18 años, ¿cuándo se va a equivocar? Es preferible que se equivoquen ahora. Ahora, si deciden estudiar esta carrera, hay que meterse dentro de esa carrera con todo. Hay que meterse apasionadamente en esa carrera. De ese modo, yo creo que ustedes, si lo hacen así, yo les aseguro que en el futuro ustedes van a ser profesionales exitosos. Ahora, ¿qué es ser un profesional exitoso? Bueno, depende también los parámetros con que se mide el éxito. Y yo les diría, en este caso, que un profesional exitoso es un joven o una persona que decidió por instinto, por vocación o porque descubrió que es la carrera que le interesa, en este caso el diseño gráfico, por ejemplo, y comenzó esa carrera, hizo toda su carrera con pasión, con ganas, y al finalizar esa carrera, se pudo insertar laboralmente y de alguna manera ha podido o podrá, ¿sí? Para ser exitoso, vivir dignamente con el fruto de esa carrera. Es decir, la inserción laboral es fundamental, pero si no tenemos pasión, yo lo que sí les diría es lo siguiente:
muchos de mis amigos me lo dicen, vos te divertís mucho, vos con esos, y me lo dicen así, ¿no? En tono de broma, vos te divertís mucho, estás todo el día con los colorcitos, con la letrita, con esa cosita, y les digo, sí, la verdad que me divierte, y afortunadamente me divierte mucho esto. No hay nada más lindo en la vida que poder vivir de la profesión y de la carrera que uno eligió y que lo pueda hacer con alegría y que pueda de alguna manera vivir dignamente con esa profesión. Así que les deseo lo mejor y que elijan con corazón y compasión. Muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias a usted por las palabras y por el tiempo destinado a este panel, a formar parte del panel. Vamos a hacer ingresar al resto de los oradores, si me aguardan un segundo, para que podamos responder algunas preguntas. Estamos con un tiempo un poco acotado, ya que tenemos que continuar con otros paneles en el día de hoy. Pero bueno, gracias nuevamente a cada uno de ustedes por este tiempo. En serio, muchísimas gracias. Los chicos también lo valoran mucho del otro lado. Tengo una pregunta para Alejandro, que ahora lo vamos a ver en pantalla. Dice, si a mí me gusta o conozco, si a mí no me gusta o no conozco mucho de fútbol, ¿también puedo estudiar periodismo deportivo sin la necesidad de saber de algún deporte determinado? ¿O abarca todos y cada uno de los deportes? Es fantástico que no te guste el fútbol y quieras hacer periodismo deportivo. No sabes cómo lo celebro yo, que tengo un origen de hacer periodismo olímpico, sobre todo. Hay que saber un poco de todo. Desde luego no vas a poder no saber nada de fútbol y hacer periodismo deportivo, como no podés hacer periodismo y no saber nada de política o de economía. Pero por supuesto que te podés dedicar a otras ramas del periodismo deportivo. Será bienvenido. Es un espacio en el que no abundan periodistas que quieran hacer otra cosa que no sea fútbol. Bravo. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta, si me dan un tiempo para que pueda buscarlo. Aquí, Rodri, la pregunta es para Nacho. ¿Qué diferencia hay entre comunicación y comunicación social? ¿O ciencias de la comunicación es lo mismo? Nacho. Es una pregunta difícil esta, en realidad. A ver, las ciencias de la comunicación son ciencias muy nuevas, justamente es el estudio de cómo se comunican distintas personas uno a uno, distintas personas a un grupo o de grupos distintos, cómo se comunican provincias, ciudades, naciones y comunicación global concretamente. Entonces, así, de la manera en la cual yo lo estudié es ciencias de la comunicación social. Entonces, en algún punto, lo que estás planteando es bastante parecida. O sea, la respuesta es, las tres opciones que vos pusiste son las tres iguales. Luego está la opción de cada uno decir, bueno, yo quiero especializarme en un tipo de comunicación social. Algunas personas se dedican a investigar comunicación 100% en, no sé, en publicidad. Cómo es el impacto de la comunicación social en determinadas personas en la publicidad. O cómo es la comunicación audiovisual y qué impacto tiene. Y la investigan con métodos científicos, justamente. Y otros deciden justamente pasar a la parte de contenidos, producir contenidos para hacer comunicación social. Nosotros vemos que la publicidad, el diseño, el periodismo y demás son todas áreas y formas de comunicar, justamente. Entonces uno elige la mejor forma de comunicación. Perfecto, Nacho. Muchas gracias. Vamos a otra pregunta rapidito. Aquí una pregunta para Beatriz, que habló de diseño. ¿Cuál es la herramienta que más usás como licenciada en diseño? Bueno, calculo que lo que está preguntando es herramientas tecnológicas o digitales. En realidad te diría que por lo menos nuestros estudiantes en la universidad usan todo tipo de herramientas, desde tecnología de realidad aumentada o realidad virtual o situaciones inmersivas o programas de Adobe o de representación de 3D Studio, pero finalmente esas son las que van variando y cambian todo el tiempo. Te diría que las que más utilizo yo y que tienen que ver más con el pensamiento proyectual o el design thinking tienen que ver con justamente habilidades que unen puntos, que tienen que ver con el pensamiento crítico, que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad, con enfrentar el problema desde diferentes aspectos y encontrar cuáles son las diferentes posibles respuestas e ir acotando el problema para encontrar cuál es la mejor en ese momento, tiempo y espacio.
Y luego la forma en la que vamos desarrollando, contando o pensando estas herramientas van desde todo tipo de herramientas, que pueden ser herramientas más analógicas como investigación, analizar al consumidor, el customer journey o mapas de empatía, y herramientas más visuales que finalmente puedan ser las representaciones de esas respuestas, que pueden ser desde construcciones en formatos de 3D o de audiovisuales o de realidad aumentada, pero las habilidades que más destaco son las que tienen que ver con el modo de pensar del diseñador, que es un modo de pensar más disruptivo, un modo de pensar que justamente transforma a partir de ver los puntos y unir los puntos de manera distinta. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a otra consulta. Aquí, Jorge un poco me aclaró, pero realmente no es necesario saber dibujar para diseñar. Es lo único que me traba a no elegir la carrera. Jorge. No te hace falta, definitivamente. Es que justamente elegí ese ejemplo porque lo voy a hacer o lo voy a responder en el sentido contrario también. Digamos, que una persona tenga ciertas habilidades de representación, por ejemplo, que sepa dibujar, esto no implica que va a ser un buen diseñador, ¿sí? Entonces lo digo en el sentido contrario ahora, que no sepas dibujar no significa que no vas a ser un buen diseñador. Y engancho esto con la pregunta que le hicieron recién a Beatriz, que contestó sabiamente. Hola Beatriz, pero contestó también esto y les digo, la mejor herramienta que utiliza un diseñador en este momento hoy en día para diseñar sigue siendo la cabeza y el corazón. Esas son las cosas. O sea que si sabes o no sabes dibujar, no es la diferencia. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Bueno, ustedes ahora recién se están pudiendo ver todos en pantalla, así que, bueno, se van conociendo también. Jorge, tengo otra pregunta para vos aquí. Dale. Dame un segundo. No, aquí dice Nicolás. Esa no es para mí. No, no es para usted, no es para usted. Con la comunicación social, al haber mucha gente estudiando, ¿hay demanda laboral? Si querés le dejo a Ariana la respuesta, ya que Sí, ella también ahí está. sí, Bueno, ya vamos a poner a Ariana. dale. Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, Nicolás, sí, es verdad que hay mucha gente que estudia ciencias de la comunicación o comunicación social y la realidad es que siempre depende del contexto, de lo que sucede tanto en el país como con las empresas o lo que sea, pero yo estuve hablando, bueno, por ejemplo, de la carrera de comunicación digital interactiva, pero también con carreras de ciencias de la comunicación o de comunicación social más tradicionales, uno puede ir abriéndose camino en estas nuevas oportunidades que ofrece el mundo de la comunicación, que son infinitas. Bueno, como todos mis colegas hablaron, en cada ámbito se va actualizando los puestos laborales, las posibilidades, desde el periodismo digital, la comunicación interactiva, redes sociales, nuevos formatos y nuevas plataformas que abren nuevas posibilidades para el comunicador. Y esos puestos de trabajo hoy actualmente son muy requeridos y cada vez más. Por eso también invito a todos a que estudian comunicación, elijan para qué lado quieren ir, si les interesa, bueno, el tema de la comunicación digital, pero si no, otros campos más tradicionales de comunicación, también ustedes si son profesionales, si lo hacen con pasión, como hablaban también recién mis colegas, van a poder encontrar ese espacio en donde se quieren desempeñar, pueden también trabajar como emprendedores. Hoy en día es la era del prosumidor, ¿no? Esto de que un consumidor de medios puede también producir contenido, entonces hay, como les digo, muchas posibilidades, tanto en empresas que buscan estos nuevos comunicadores como por su cuenta o con proyectos que pueden emprender ustedes. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias, Nacho, también. Vamos, ahora sí, encontré la pregunta para Jorge. Hay muchas preguntas, le quiero contar a ustedes que están aquí con nosotros. Le informo a los chicos que vamos a tratar de responder lo que más podamos. Tenemos un tiempo determinado que cumplir y pasar a otros paneles. Aquí, la pregunta para Jorge. ¿Qué habilidades son valoradas en tu profesión?
Oh. Hoy comencé la charla diciendo, primero, yo te diría una amplitud de pensamiento absolutamente, y yo te diría, más que nada, no es una cuestión de habilidad, ¿sí? Es una cuestión sería más que nada una cuestión cultural. Digamos, hoy en cualquiera de las profesiones que estamos hablando, me voy a centrar en la mía, en el diseño específicamente, y creo que alguien habló de esto en las charlas anteriores, yo creo que es la avidez por conocer, la avidez por leer, por mirar, por escuchar, por ir a muestras, exposiciones, es decir, es lo que nosotros denominamos como, es decir, es cargar la batería del alma, ¿no? Cargarla con conocimiento. Yo siempre digo esto, en el mejor sentido lo digo. El día que alguien te haga un encargo de un diseño específicamente, en el primer lugar donde vas a ir a buscar es adentro tuyo, para resolver el problema. Si adentro tuyo no hay nada, está vacío o está a medio llenar, vas a tener un problema. Y la gente que tiene un problema, lo primero que hace es, y no importa, lo googleo o lo busco por internet. El problema es que allí se homogeniza todo. Entonces, ahí no vas a encontrar la solución del problema. La solución del problema la vas a encontrar dentro tuyo. Entonces, no es una habilidad más valorada, pero sí, ahora, refiriéndome a las habilidades, yo creo que tenés que ser un profesional múltiple, atento, ávido, y capaz de hacer frente a todas las trabas que te vayan poniendo en el camino para resolver un determinado problema. Es decir, convicciones, fuertes convicciones. Y si te gusta lo que estudiaste y te gusta lo que haces, yo estoy seguro que lo vas a poder resolver. Sepas dibujar, no sepas dibujar, sepas sacar fotos o lo que fuera. Cierro con esto, perdón si me extiendo demasiado en la respuesta, pero cierro con esto, que tiene que ver con lo siguiente. Y ahora sí hablo de las habilidades. Vos imaginate que cuando yo estudiaba, y lo dije hoy, yo me manejaba entre pinceles, lápices y plumas. Y ahora estamos en un mundo absolutamente digital. Es decir, yo tuve que aprender de nuevo. Todo el tiempo tengo que aprender. Y todo el tiempo tengo que estar activando la avidez por el conocimiento. Si no haces eso, te quedas afuera. Es así. Muchas gracias, Jorge. A continuación voy a poner una pregunta y les voy a dar el tiempo a cada uno de ustedes, ya que va dirigido para que puedan ayudar aquí a Lola. Dice, pregunta para todos. Si pueden contar cómo decidieron estudiar en esta carrera y cómo se sintieron en un principio. Si me dicen quién quiere empezar, yo automáticamente los pongo en pantalla y comienzan, ¿sí? Yo. Muy bien, Jorge, vamos, Jorge. No, pero digo esto porque yo ya de alguna manera lo respondí cuando empecé a hablar. Entonces, yo dije por qué me había decidido estudiar esta carrera. Primero porque me resultaba raro, me resultaba extraño y de alguna manera, no es que quería ser el primero, pero me empezó a interesar un campo que realmente no existía, no estaba. Y yo veía que en otros países había un desarrollo sobre esto, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que acá no haya, ¿no? Y eso me movió y me motivó, fundamentalmente por el hecho de querer trabajar con un tema comunicacional. Es decir, para mí las comunicaciones me movieron desde el principio. Y creo que si esto te gusta, esto lo vas a llevar desde el principio hasta el final. Y cierro con esto, y les prometo que no hablo más, se lo juro. Pero cierro con esto. Hace menos de una semana falleció uno de los grandes y los más grandes diseñadores y comunicadores gráficos que ha dado este último tiempo y la historia del diseño gráfico, que es Milton Glaser. Para los que no los conocen, es el que diseñó el famoso logo de I Love New York, I, corazón, NY, y murió a los 91 años. Y a los 91 años dejó además
un último logo para la humanidad, que se llama, que el logo es Together, y que tiene que ver con el tema de la pandemia. Es decir, hasta los 91 años estuvo trabajando, tratando de ver cómo, de alguna manera, desde su profesión, podía ayudar a la mejor comunicación de este mundo. Y finalmente les digo, sonó la campanita, y finalmente les digo, yo estoy seguro y soy consciente, y lo sé, que el diseño gráfico no va a cambiar el mundo, no lo va a cambiar. Pero si no me hago la ilusión de que sí que puede ser, me debería dedicar a otra cosa. Muchas gracias, Jorge. Si le parece, puedo seguir con Alejandro, así ya vamos en un orden y podemos ir cerrando con el panel, ¿sí? Alejandro, todo suyo. Yo me topé con la profesión en el secundario, al hacer un periódico escolar. Al parecer tenía habilidades para eso, una directora me potenció, y yo hago siempre el mismo chiste. Encontré la profesión en el Borda, que era un instituto neuropsiquiátrico que hacía los mejores test de orientación vocacional. Fui a hacerme un test de orientación vocacional y me surgió que las ciencias sociales era para lo que yo estaba más encaminado. Y bueno, es una rareza en mi caso porque mi generación no estudiaba en la universidad periodismo. Yo estudié una licenciatura en la Universidad de Lomas de Zamora, lo cual es raro para mi edad tener un título de licenciado en periodismo. Pero bueno, así fue. Muchas gracias, Alejandro. Beatriz, ¿podemos continuar con vos, por favor? Muy bien. A ver, yo empecé estudiando diseño industrial. La verdad es que el aprendizaje continuo y los desafíos que me fui enfrentando en la vida fueron transformando y utilizando las habilidades que había aprendido en la universidad para ir, de alguna manera, entendiendo que la disciplina era mucho más amplia, que el diseño industrial me daba herramientas mucho más amplias, inclusive que solo pensar el desarrollo de productos, y de hecho no me interesaba tanto el desarrollo de productos. Y un poco a diferencia de lo que decía recién mi colega Jorge, yo creo que el diseño entendido como innovación transforma el mundo. Yo creo que los diseñadores podemos transformar la cultura material de lo que nos rodea, podemos transformar las formas en las que vivimos. Y el otro día alguien me preguntaba, ¿desayuno 2 tostadas porque la tostadora tiene 2 espacios para las tostadas? ¿O desayuno 2 tostadas porque el valor nutricional de las 2 tostadas es lo que tengo que desayunar? ¿O desayuno 2 tostadas porque deseo desayunar 2 tostadas? Y ahí hay un montón para preguntarnos. Y el diseño se pregunta estas cosas y se pregunta otras, como cómo limpiar los mares o cómo pensar un mejor impacto social y ambiental. Y ahí creo que podemos marcar diferencias. Muchas gracias, Beatriz. Ariana, continúo con vos. Bueno, la verdad es que yo hace más o menos un poquito más de 5 años terminaba el secundario y no estaba segura de qué quería estudiar, pero sabía que no quería estudiar, ¿no? Como les pasa a muchos por ahí, siempre me tiró más el lado de las ciencias sociales y sabía que no quería estudiar nada relacionado con ciencias exactas. Y a mí me gustaba mucho leer y escribir, pero sentía que, por ejemplo, la carrera de letras no era para mí, que no sentía como esa pasión por la inmensidad que es el mundo de la literatura, más allá de que me gustaba, bueno, como decía, leer y escribir. Y también sabía que me gustaba todo lo que tenga que ver con cierta parte creativa o artística. Por eso también una de mis alternativas fue diseño de indumentaria, por ejemplo. Pero bueno, terminé volcándome a ciencias de la comunicación y vos preguntás también, Lola, cómo nos sentimos al principio. Bueno, la verdad es que las dudas surgen porque por ahí a mí no me gustaba tanto lo que tenía que ver con el periodismo duro en sí, de ir a cubrir una noticia, un policial, y veía eso en la carrera y decía, no sé si esto es para mí. Pero lo que tiene de bueno el ámbito de la comunicación, como decía Nacho hace un rato, es que hay muchas posibilidades. Uno después se puede dedicar a la comunicación audiovisual, a la comunicación digital. A mí, por ejemplo, me gusta el cine, me gusta la moda y me gusta comunicar eso, ¿no? Las cosas que me gustan, y por eso sentí que Ciencias de la Comunicación era la carrera para mí, y eso es lo que me llevó a decidirme finalmente por esa rama tan amplia y con tantas posibilidades. Muchas gracias, Ariana. Cerramos con vos, Nacho. No hay problema. Mirá, lo mío fue gracioso. Primero quise ser veterinario, después estudié Derecho, 1 año y medio, y después me metí en comunicación.
En veterinaria no me fue bien en la química, así que directamente fue muy complicado para mí las partes duras, pero bueno, amaba mucho los animales y quería dedicarme a ellos. Pero bueno, no me daba esa capacidad o el deseo de seguir estudiando esa carrera. Ahora me dedico a cuidar a mis perros y está todo súper bien. Segundo, derecho. Yo quería salvar al mundo a través de las leyes y fui víctima un poco de mi fanatismo cinematográfico. Miraba muchas películas de abogados y realmente dije, bueno, yo me proyecto como un abogado. Entonces empecé a estudiar y bueno, no era tan fácil como yo pensaba o como lo proyectaba en la televisión. Así que después de eso, de investigar mucho, ahí decidí, me gusta comunicación. Y como dijo Ari, a mí me gustaba el cine, a mí me gustaba escribir, me encantaban las publicidades y dije, necesitaba una carrera que abarcara todos esos aspectos para después yo pudiera especializarme en uno. Y quiero incluir en esta respuesta a Bruce Silvetti, que ahí estuvo preguntando también. Si vos querés estudiar publicidad de lleno y estás decidido a eso, y dale para adelante. Ahora, si vos querés estudiar una carrera más amplia y después tomar la decisión de especializarte, también puedes estudiar comunicación social. En síntesis, y esto se lo digo a todos los chicos y chicas acá, anímense a investigar muchísimo. No se queden solamente con la charla de admisiones de la universidad, anímense a hablar con graduados, con profesionales, sigan diseñadores gráficos, sigan comunicadores en cada rama de la comunicación y anímense a preguntar. Como preguntaron acá, pregunten en sus cuentas de Twitter, de LinkedIn, de Instagram, lo que sea. Anímense, no se queden ahí en la orilla de la inseguridad o en la duda, vayan para adelante y sáquense todas las dudas para tomar la mejor decisión para ustedes. Muchísimas gracias, Nacho. Hay muchas preguntas, como les comentaba, que no podemos llegar a responder ahora en este momento. ¿Quieren compartir un mail, decir un mail a los chicos a donde pueden trasladar estas preguntas y que después puedan responderlas? Porque la verdad es una lástima que no tengamos el tiempo para poder responder cada una de ellas. Si quieren empezar, Jorge, ¿algún mail a donde los chicos puedan escribir estas consultas que quedaron pendientes? Sí, mi nombre es Jorge Gaito y el mail es raro, pero bueno, para que anoten. Es JGAITT, en lugar de la O, @palermo.edu. JGAITT @palermo.edu. Perfecto. Alejandro, ¿algún correo? Creo que, a ver si se llega a ver, no. No. adigia@palermo.edu. adigia@palermo.edu. Perfecto. Beatriz. Bien, mi mail es msauret@udesa.edu.ar. Perfecto. Ahí en pantalla estamos viendo Muy bien, el mail. exactamente, eso es. Genial. Gracias. Ariana. Sí, es argomez@uade.edu.ar. Buenísimo. Nacho, por último. Y trocero@austral.edu.ar. Trocero con doble S, esa es la única aclaración. Perfecto. Aquí está bien escrito igualmente en los nombres de cada uno de ellos. Chicos, no queda más que agradecerles. Muchísimas gracias por el tiempo. Hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos del otro lado y también muchas preguntas, así que quería compartírselos. Y también les quiero adelantar a ustedes y también a los chicos que están del otro lado mirando que próximamente vamos a estar informando sobre una expo que vamos a estar realizando en el mes de octubre, es el 6 y el 7, de una nueva Expo Univirtual Argentina 2020, que al finalizar vamos a cerrar con ese banner, ¿sí? Así que, sin más, despedirme de ustedes, muchísimas gracias, ¿sí? Espero que la hayan pasado bien. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias chicos por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo panel. Chao, chao. Vale, gracias.